El misterio del cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás lo quería? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás quería tan desesperadamente el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer inquietante o incluso extraña, pero está profundamente arraigada en los relatos bíblicos. Moisés, una figura destacada de la historia, condujo a los israelitas desde los grilletes de la esclavitud egipcia hasta las puertas de la tierra prometida. Él era el conducto para los 10 mandamientos, un faro de esperanza y fe. Pero lo que sucedió después de su fallecimiento fue impactante. Según la Biblia, Dios puso a Moisés en un lugar no revelado, pero se desarrolló un evento peculiar. Hubo un feroz altercado entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Este no es un cuento surgido de la nada, sino una referencia del libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan seriamente sobre el cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas de las que responde. Profundicemos en los acontecimientos bíblicos que rodearon la muerte de Moisés y esta peculiar disputa. Así que, si estás listo para profundizar en las Escrituras y aprender algo nuevo, quédate hasta el final, y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Comenzamos. 1. La vida y el legado de Moisés. Moisés, el hombre que había sacado a los israelitas de Egipto, que había recibido los 10 mandamientos directamente de Dios y que había guiado a su pueblo hacia la tierra prometida, ahora estaba al borde de la muerte. Su vida estuvo llena de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas y milagros poderosos. Desde la zarza ardiente hasta la apertura del Mar Rojo, Moisés fue un instrumento clave en las manos de Dios. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos y errores. Esto nos recuerda que incluso los más grandes líderes enfrentan momentos de debilidad. 2. El error de Moisés en Meribá. No obstante, justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés cometió un error muy grave que casi le cuesta su ministerio. Dios le había pedido específicamente que hablara a la roca para que brotara agua. Sin embargo, debido a la presión de los israelitas, Moisés, enojado, se dirigió al pueblo y dijo: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿acaso nosotros haremos salir agua de esta roca para ustedes?». Aunque esta declaración parecía inocente, tuvo consecuencias graves. El primer error de Moisés fue usar la palabra «nosotros» en lugar de «Dios», lo que implicaba un atributo de poder propio. En segundo lugar, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara cuando Dios le había instruido específicamente hablarle, diciendo: «Habla a la roca delante de sus ojos, y dará sus aguas». Este acto de desobediencia desencadenó una cadena de eventos lamentables. 3. Las consecuencias del error. Dios le dijo a Moisés que, a pesar de su trayectoria y liderazgo, ya no entraría a la tierra prometida debido a este error. Aunque había superado innumerables pruebas, ¿te imaginas el peso de perderlo todo al final? Este momento nos enseña una lección crucial: la obediencia a Dios es fundamental, incluso en los momentos de mayor presión. Moisés, a pesar de su grandeza, no estuvo exento de las consecuencias de sus acciones. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas similares? 4. La muerte y el entierro de Moisés. Entonces, en Deuteronomio 34, 5-6, tras su muerte, Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultaron en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Sin embargo, en un acto misterioso y divino, su tumba sigue siendo desconocida hasta hoy. Dios enterró a Moisés él mismo, una acción inusual que revela su vínculo especial con el hombre. Aunque no es común que el Creador del universo participe personalmente en el entierro de alguien, este acto muestra el amor y el respeto que Moisés tenía ante los ojos de Dios. 5. La disputa celestial. Pero la historia no termina ahí. Según el libro de Judas, versículo 9, se desarrolló una feroz disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Este enfrentamiento no fue una simple discusión, sino una batalla espiritual de proporciones épicas. Satanás, el adversario de Dios, vino a reclamar el cuerpo de Moisés, pero se topó con la resistencia del arcángel Miguel. Este evento nos lleva a preguntarnos:
¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué ganaría con ello? 6. La identidad de Miguel. Es interesante notar que el arcángel Miguel no actuó en su propio nombre, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Este detalle es significativo, ya que muestra que Miguel no se atribuyó autoridad propia, sino que reconoció que todo poder proviene de Dios. En la Biblia, Miguel es descrito como un ser de gran autoridad y poder, y en Daniel 10:13 se le llama uno de los principales príncipes. Además, en Daniel 12:1, Miguel es presentado como el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Estas descripciones nos llevan a reflexionar sobre la identidad de Miguel y su papel en el plan de salvación. 7. Las posibles razones de Satanás. Existen varias teorías sobre las razones detrás de este intento de Satanás. En primer lugar, es posible que Satanás quisiera evitar que Moisés resucitara o fuera asumido en el cielo. Recordemos que, según el Evangelio de Mateo 17:3, Moisés apareció junto a Elías en el monte de la transfiguración con Jesús. Satanás, siendo el astuto adversario que es, pudo haber intentado evitar que esto sucediera tomando posesión del cuerpo de Moisés. En segundo lugar, Satanás pudo haber querido usar el cuerpo de Moisés como objeto de idolatría entre los israelitas. Sabemos que los israelitas tenían una tendencia a caer en la idolatría, como lo demostraron con el becerro de oro en Éxodo 32. Satanás pudo haber planeado instigar un incidente similar, desviando a las personas de la verdadera adoración a Dios. 8. Reflexiones sobre la protección divina. La historia del cuerpo de Moisés nos enseña que Dios siempre está un paso adelante de Satanás. Aunque Satanás es astuto y busca constantemente desviar a las personas de la verdad, la sabiduría y el poder de Dios son infinitamente mayores. Dios protegió el cuerpo de Moisés no solo para evitar la idolatría, sino también para preservar la integridad de su siervo y su legado. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios también nos protege a nosotros en nuestras propias batallas espirituales. 9. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Esta historia no es solo un relato del pasado, tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, incluso en los momentos de mayor presión. En segundo lugar, nos enseña a depender de la fuerza y la sabiduría de Dios en nuestras batallas espirituales. Finalmente, nos anima a mantener nuestra adoración enfocada en Dios, evitando caer en la idolatría o en cualquier cosa que nos desvíe de Él. Conclusión. La historia del cuerpo de Moisés es un testimonio poderoso de la protección y la sabiduría divina. Aunque Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, Dios intervino para proteger a su siervo y preservar su legado. Este relato nos recuerda que, sin importar cuán astuto sea el enemigo, Dios siempre tiene el control. Su poder y su amor por nosotros son infinitamente mayores que cualquier plan que Satanás pueda idear. Así que, la próxima vez que enfrentes una batalla espiritual, recuerda esta historia y confía en que Dios está contigo, protegiéndote y guiándote hacia la victoria. Reflexión final. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que la obediencia a Dios es fundamental, incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles. En segundo lugar, que debemos depender de la fuerza y la sabiduría de Dios en nuestras batallas espirituales. Y finalmente, que debemos mantener nuestra adoración enfocada en Dios, evitando caer en la idolatría o en cualquier cosa que nos desvíe de Él. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Satanás tenía otras razones para querer el cuerpo de Moisés? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría leer tus ideas y reflexiones. Si este video te ha impactado, no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras, y recuerda, no importa cuán astuto sea el enemigo, Dios siempre tiene el control. Nos vemos en el próximo video.